Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial bienvenida aquí a Contacto Emocional, ese espacio de reflexión, de desarrollo humano y de crecimiento personal. Y bueno, hoy otra vez Moisés, estoy muy contento porque está conmigo en esta mesa tomándose un café bien rico. Mi querido amigo, mi querido maestro, hoy es día del maestro Miguel, felicidades. Hoy es día del maestro. Tú también felicidades. Un gran amigo, ya lo conocen, el doctor Miguel Jarquín. Recién bajado del avión, Miguel, te acabas de bajar del avión prácticamente. Casi, no, pero me invitaste a comer antes. Y nada más. Riquísimo. Oye, Miguel, fíjate que en el camino para acá, pues ya para entrar en materia, venimos platicando tú y yo acerca de que, bueno, una opinión que yo tengo a nivel personal, ¿no? Que la psicoterapia como oficio, como profesión, tal vez está atravesando por un momento, creo yo, de crisis, ¿no? De amenazas y todo debido a ciertos factores que son muy contemporáneos y así lo veo yo, no puedo estar equivocado. Bueno, primer gran factor que creo que tuvimos fue el tema de la pandemia, ¿no? Que nos aisló, nos encerró. Derivado de eso, al menos a mí en lo profesional, pues el tema de los cursos bajó, pero el tema de la terapia individual subió demasiado. Y a raíz de esto, pues bueno, llegan las redes, ya estaban las redes sociales, empiezan a surgir un montonal de creadores de contenido que tienen que ver justamente con temas de emociones, ¿no? Y temas de salud mental y depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas que conocemos muy bien. Y hasta ahí, pues bueno, eran unas opiniones más que de repente luego en la consulta me decía, es que fíjate que escuché a fulanito que dijo, a perengano que dijo, ¿no? Pero ahora tenemos también el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un fenómeno pues que de alguna manera ha venido a cambiar drásticamente a la humanidad. Hace poco veía una ilustración donde estaba, por ejemplo, los diferentes inventos, ¿no? Por ejemplo, el fuego, la rueda, la máquina de vapor, el teléfono, la computadora, y luego al final de todos los grandes inventos que han transformado a la humanidad estaba la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces todos los demás inventos volteaban y le preguntaban de la inteligencia artificial como si, oye tú, ¿eres bueno? ¿Are you good? O sea, como si eres bueno de que no era un malvado, ¿no? Es cierto que ahorita la inteligencia artificial pues le ha quitado mucho trabajo a muchas personas, le ha dado trabajo a otras personas, ha transformado la realidad de una manera impresionante en muchos sentidos. Y a mí al menos te lo comparto, en la clínica me ha pasado de personas que dicen, ya es que ya no voy a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le pregunté a ChatGPT, ya le pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ya para dejarte que tú me expliques cuál es tu opinión, yo lo que pienso es que la gente hoy día tiene demasiada información. Es mucha información, sí, por supuesto. Hay mucha información disponible en muchos canales y no necesariamente es mala información. A veces está distorsionada, pero muchas veces es información que yo la veo y digo, pues tiene mucho sentido y es real, ¿no? El tema es qué hacer con esa información o de qué me sirve a mí como persona tener información. ¿Eso me ayuda a resolver una crisis existencial, un estado depresivo? Miguel, ¿cómo te ha ido a ti con esto? Jorge, pues un temazo sin lugar a duda. Hoy esta cuestión de la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Está en las escuelas de nivel superior, en las de primaria, todos los niveles, en las empresas, en todos lados. Creo que tú la pegas directamente con el tema de la terapia. Uh-huh. Sin embargo, a mí me gustaría separarla y empezar primero a pensar sobre la inteligencia artificial en sí. Y a mí me parece que es un gran logro de la humanidad. Una vez más, un avance en la historia de las ideas y en la instrumentación de lo que necesitamos hacer. O sea, creo que sin lugar a dudas la inteligencia artificial es una aportación en muchos sentidos para los seres humanos. Yo conozco algunas personas muy cercanas que usan la inteligencia artificial de una manera estupenda y les ha aportado grandes conocimientos, sobre todo que a veces te presenta resúmenes muy claros o a veces te presenta planteamientos muy precisos y eso le ayuda a la gente muchísimo. Y yo veo cómo se llenan de contento y dicen, es que esto yo llevo sin entenderlo tanto tiempo y hoy me lo dijo la inteligencia artificial y lo entendí. Uh-huh. Y yo digo,
pues qué padre, qué bueno que está esta aportación. Lo primero que vería yo es un avance en la historia de las ideas y en la historia de la humanidad en general. Lo segundo que vería es que parece ser que en general los seres humanos le tenemos miedo a las novedades, cualquiera que éstas sean. Y con el mundo de la tecnología pasa, ¿no? Si nos vamos a lo viejo, pues ahí tenemos a Don Quijote persiguiendo a los molinos de viento, que sería la tecnología de aquella época, ¿no? Y cómo iban a cambiar en su vida. Pero luego lo tenemos justo como tú mencionabas, ¿no? Hay una serie que me gustó mucho, se llama ¿cómo se llama esta serie? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, es una serie muy bonita de época, y hay un momento muy interesante en la que compran por primera vez una radio. Y entonces la van a oír y ponen sillas para toda la familia y ponen la radio en el centro y todos le empiezan a escuchar y bueno, es así como la maravilla, ¿no? Pero así como para ellos fue la maravilla, pues para muchos era lo demoníaco. Entonces me parece que casi siempre tenemos miedo a lo nuevo y a lo nuevo en el mundo técnico, en el mundo de la tecnología. Y creo que está pasando también con la inteligencia artificial, como si fuera demoníaca. Y este sería el segundo punto. La inteligencia artificial no es demoníaca. Creo que lo importante es saber cómo utilizarla, para qué utilizarla. Y bueno, yo he diseñado por allí una serie de índices o de guiones pequeñitos, son 7, 8, algo así, como para saber qué tanto de la inteligencia artificial estás utilizando en el orden de lo humano. Por decirte algo, a ver, al hacer los alumnos un trabajo, la primera pregunta es, la primera pregunta, ¿usaste la inteligencia artificial o no? O sea, que tengas el valor de decir, sí, Cintia, como en nuestra época era un orgullo decir, yo utilicé mi pluma fuente, o sea, era un orgullo tu instrumento, ¿no? Aquí también es un orgullo. Sí, utilicé la inteligencia artificial. Segunda pregunta, ¿desde dónde hiciste la pregunta que le hiciste a la inteligencia artificial? Y entonces ya no es una relación directa con la inteligencia artificial, sino una relación que va desde el sujeto que piensa la pregunta hacia la inteligencia artificial. Y bueno, a partir de allí una serie de cosas que nos pueden ayudar, como hacer que la inteligencia artificial se vuelva un instrumento lo más rico y valioso para la utilización de nuestro tiempo. Bueno, creo que esto sería como lo primero sobre la inteligencia artificial. Hay mucho más que decir allí, pero yo le daría la bienvenida. Solo utilicémosla de la mejor manera posible, como uno de los instrumentos que hoy están al alcance de la humanidad. El segundo punto que tocas es el de la terapia. Allí me parece que el tema de la terapia está un poquito complicado, Jorge, porque la terapia realmente es muy joven. La terapia tiene siglo y medio, o sea, ya como disciplina, como oficio y más como profesión tiene menos todavía, ¿no? La terapia se empieza a desarrollar, bueno, con el psicoanálisis y luego ya se empieza a ampliar con Jung, Adler, los otros movimientos terapéuticos, el análisis existencial, la logoterapia, etcétera, y van creando otras formas de intervención. Y estamos hablando de menos de 100 años, o sea, realmente es muy joven. Y aquí habría que precisar algo. Hay terapias que buscan un trabajo de profundidad, y de hecho hasta ahí hay el concepto, ¿no? Terapia en profundidad o terapia de profundidad. Y a veces se confunde la terapia de profundidad con la terapia a largo plazo. Y entonces la terapia se prolonga y dice, es que tengo 10 años de terapia, tengo 20 años de terapia y no salgo de donde debo de salir. Bueno, por un lado está eso, el tipo de terapia.
Hay otras terapias que son más conductuales. Lo importante es el cambio de conducta, no la experiencia, no la vivencia de la conciencia que cambia su experiencia, sino simplemente el cambio de conducta. Yo quiero dejar de tomar café y voy a dejar de tomar café y aprendo a tomar té o aprendo a tomar agua, X, ¿no? O cualquier otro tipo de conducta. Están las terapias de emergencia, terapias que atienden inmediato, terapias que buscan un cambio lo más rápido posible para que la persona salga del lugar donde está. Y bueno, hay terapias que hoy siguen vigentes todavía, de profundidad existencial, como puede ser la terapia Gestalt, la terapia existencial, la logoterapia, etc. Esto por un lado. Entonces ya de entrada tenemos versiones diferentes de la terapia y la duración de la terapia, el tiempo de la terapia. O sea, ya de entrada hay esa diferencia que creo que habría que marcarla ya como profesión. Claro. Pero luego tenemos ahora algo novedoso, Jorge, y que no viene de la terapia, viene de la sociedad en la que vivimos, y es la inmediatez. Me parece que hoy la inmediatez se vuelve una especie como de cualidad en la vida de los seres humanos. Y quieren que todo sea inmediato, que todo sea rápido, que todo se arregle en un momento y que así como pasa en el mundo de lo mecánico, que a ti, pues no sé, se descompone tu camioneta y no sirve la batería, vas y, señor, ya no sirve la batería, aquí hay otra y se la cambiamos, te cambia la batería y el carro arranca en ese momento y no hay problema. Y esa mentalidad mecánica invade el mundo de la vida. Y entonces creemos que la vida también puede ser mecánica y al ser mecánica puede tener ese cambio inmediato. Había un comercial ya de hace tiempo, no sabría ahorita decirte cuándo, ya tiene varios años. Y era un comercial que a mí me llamaba mucho la atención. Es una maestra que está tratando como de renovar a los niños y de entusiasmarlos y todo. Y sobre todo con esa mentalidad de ahora de que tienes que caerle bien al niño y tienes que hacerle circo, maroma y teatro para que no se aburra el niño, en fin. Y están viendo el tema de las plantas. Entonces, ella les deja que hay un experimento que seguramente tú hiciste y le hicimos a la mayoría en primaria, el del frijolito. Exacto. Y entonces le pide que ponga su frijolito y pues que lo cuiden, ¿verdad? Y pues no nace el frijolito, no crece el frijolito y ya ves a los niños todos así aburridos, con cara ya sacando la lengua. Y pues la maestra en ese momento, ¿qué hago? ¿Cómo le levanto el ánimo? Y en eso viene el comercial justamente, ¿no? Aparece una persona ofreciendo pues uno de estos, ¿cómo se llaman? Para el internet y eso, okay, ¿no? Sí. Y en ese momento la plantita crece y sale la flor y todos los niños emocionadísimos, ¿no? Yo digo, pero ¿qué daño le estamos haciendo al niño? Le estamos haciendo creer que la vida es igual que la mecánica. Y la vida no es así, Jorge. La vida lleva su ritmo propio. La vida, cuando la obligamos a adelantarse, la echamos a perder. La vida requiere su tiempo de maduración, su tiempo de silencio, su tiempo de fecundación, su tiempo de paz, de tranquilidad. O sea, hay toda una enseñanza si sabemos seguir el camino de la vida. Me parece que la sociedad de hoy es una sociedad que en muchos aspectos atenta contra la vida. Y uno de ellos es exactamente. El colaborar a que todo mundo crea que todo puede ser inmediato. Y que así como llego y pongo la taza para que se sirva el café y me lo tomo a la carrera porque además tengo que ir corriendo, así se va a dar el proceso personal. Y entonces, si pegamos ya esto, pues nos encontramos con que las redes, con que los TikToks, con que cantidad de información
baja a través de esos instrumentos y les llega a las personas. Y entonces aquí tenemos una situación interesante para pensar y también para aprender. Y esa situación es esta. Lo que yo oigo de esta persona, y puedo ser yo mismo, tú, cualquiera de nosotros, lo que yo oigo de esta persona, ¿tiene sentido de verdad? ¿O es una frase linda que se le ocurrió, se la sacó de la manga, la dijo en la canción, la dijo en un comentario, perdón? Y la gente se monta en eso, ¿no? Y hasta lo dicen. Es que fulano dijo, pues sí, pero no porque fulano lo diga. ¿Tú lo dices? ¿Tu corazón está diciendo esa frase o la estás repitiendo porque el otro la dijo? Entonces aquí me parece que en el fondo lo que estamos enfrentando es la alienación. La alienación que nos puede llegar por una red social, por un libro, por un texto, por un maestro, porque en el fondo me parece que a veces no formamos a las personas a tener un criterio propio, a tener una capacidad de reflexión y a favorecer el que las personas aprendan que la vida personal solo crece en el silencio y la oscuridad y requiere pausa. Y solo así ella podrá crecer también en su vida. Puede cambiar la conducta o puede no cambiar la conducta. A veces lo importante no es el cambio de conducta, sino la actitud con la que tú vas a enfrentar esa conducta, la actitud con la que tú vas a utilizar esa conducta. Y entonces creo que el punto clave de la terapia en general es que le pueda ofrecer al consultante, al paciente, al cliente, según también las versiones que tienen las diferentes orientaciones terapéuticas, le pueda ofrecer algo que no le da la inmediatez de las redes sociales o aún mismo de la inteligencia artificial. Y eso, pues perdóname lo que voy a decir, pero es el contacto emocional. Sí, no, definitivamente. Es que fíjate, yo ahorita que te escucho, Miguel, digo, yo mencioné la terapia porque pues, somos terapeutas y estamos tratando el tema de la terapia, pero es la terapia, el arte, la educación, la vida en general, ¿no? Este fenómeno de la inmediatez. Y es, por ejemplo, ¿cómo lo puedo yo expresar mediante una metáfora? No es lo mismo ver, por ejemplo, en un TikTok muy breve, durante 15 segundos, las olas del mar, ¿no? Y sí las puedo escuchar, y si a lo mejor tengo un buen celular y se escuchan bonito y todo, no es lo mismo estar realmente sentado frente al mar, tomándome una limonada, una cerveza, lo que sea, respirando esa frescura, sintiendo la brisa del mar, escuchando, o sea, estando, ahora sí que sintiéndome diminuto, minúsculo frente a la inmensidad tan poderosa del océano o del Golfo, lo que sea. Y esa experiencia, pues al final de cuentas, creo que son de las cosas que nos van construyendo como seres humanos, ¿no? Vamos de alguna manera acumulando esos recuerdos, esas vivencias. Y es cuando digo yo, es precisamente eso lo que hace que la vida valga la pena ser vivida, ¿no? Uh-huh. No tiene que ser un viaje a Rusia, a Italia, sino simplemente a lo mejor salir a caminar al jardín, ¿no? Escuchar los pájaros cantar, tener el tiempo de hacer esas pausas tan necesarias, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi maestro de música que cuando estaba en la secundaria, en primero de secundaria, la primera vez que tomé una clase de música, empezó con la definición. El profe decía, la música es el arte de bien combinar los sonidos, el tiempo y los silencios, ¿no? Ándale. Y es, por ejemplo, digo yo, si la música no tuviera silencios, sería como el ruido bueno, no sé si ya no se usan los teléfonos de antes, ahora es puro celular, pero antes cuando levantabas el teléfono, soy a ti un tono continuo, ¿no? O como si llegaras el claxon, así pegado, ¿no? Cuando una canción, por la canción que me pongas, ¿no? El género que sea, reggaetón, música clásica, ópera, rock, lo que sea, tiene silencio, ¿no? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y entre cada tan hay un silencio, ¿no? Uh-huh. Y la vida creo que trata de eso. Incluso cuando estamos conversando entre sílaba, entre palabra, entre frase, hay silencios, ¿no? Pequeños si tú quieres. Uh-huh.
Una de las cosas que yo a veces de repente disfruto, Miguel, y parecerá, no sé, a lo mejor es una experiencia personal, pero yo, por ejemplo, puedo estar con un amigo, con una persona que amo, que quiero mucho, y puedo compartir silencios, ¿eh? Claro. No tengo que estar hablando, ¿no? Claro. Podemos estar tomándonos un café y simplemente volteando a la calle a ver pasar los carros y me siento bien acompañado y me siento cómodo, ¿no? Entonces, el fenómeno de la inmediatez creo que es algo que también lo vemos con las aplicaciones, ¿no? Antes, pues te podía invitar a mi casa a comer y te decía, se prendía el carbón y hacíamos carne asada y todo eso. Y ahora digo, ¿sabes qué, Miguel? No tengo tiempo, déjame pedir unos tacos por la aplicación, ¿no? Y que me lleguen, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso es lo que al final de cuentas para mí se vuelve un tema. Yo no sé, a lo mejor soy demasiado fatalista, Miguel, pero lo siento un poco amenazante, ¿no? ¿Por qué? Porque veo de repente en las calles, en los lugares, gente que de alguna manera ha venido perdiendo esa capacidad de sentir, ¿no? Se ha venido desensibilizando, ¿no? Y un poco funcionando más al calor, al golpe de lo que escucha o ven en redes y todo esto. Y eso hace que de repente también la sociedad se vuelva un poco, creo yo, pues me puedo equivocar, un poco turbulenta, un poco violenta o muy violenta, ¿no? No sé qué piensas tú. Claro. Déjame regreso tantito ahí. Hubo un punto que tocaste y le quiero encajar el diente. El ejemplo que ponías de la carne asada, ¿no? De la preparación, a la diferencia de pedir en la aplicación que te traigan los tacos o la carne asada misma, ¿no? El siglo XX, una de sus grandes aportaciones en la filosofía, y en especial en la filosofía fenomenológico-existencial, es el concepto de proceso, que venía de antes. O sea, no es nuevo allí, venía de Søren Kierkegaard en especial, ¿no? Hegel, en fin. ¿Y cuál es el planteamiento? Que la sociedad distingue entre proceso y producto. Muchas veces preferimos el producto, la carne ya asada, los tacos, y no los comemos. Y se nos olvida la preparación. Y la preparación es muy importante, porque los procesos son los que propician que se den los aprendizajes. Los resultados propician que se den los saberes. Y es bueno saber. Hoy está descalificado saber. Hoy no puedes saber. Hoy nada más hay que aprender. No, también hay que saber. Pero al saber solo se llega a través del aprender. Entonces, fíjate qué interesante, Jorge. Si nosotros pudiéramos recuperar el valor de los procesos, ese gozo de estar contigo chismeando, preparando la carne, riéndonos, aventándonos agua, o sea, haciendo cosas simples de la vida, que no son como las grandes maravillas, sino lo más simple. Pásame la sal y chile, avientas la sal y se le cae toda encima y después déjatelo, te lo limpio y sacas un trapo todo sucio con agua negra. El juego es parte de eso. Y me parece que si entendemos el concepto de proceso en el orden de la existencia, entenderemos que el despliegue en plenitud de la existencia solo se da en procesos. Y los procesos no son pasos. Esto es lo que ha querido entender el mundo de la empresa, como el proceso de poner un tornillo, el proceso de poner un clavo. No. Acá el proceso existencial hace referencia a saltos, que hoy llamaríamos saltos cuánticos, o en la terapia Gestalt le llaman saltos creativos, ¿no? Es el término de Zinker, que es muy bonito. Ese salto, ¿qué hace? Que me da una forma de existencia diferente. Y cuando yo doy ese salto, ese mundo ya no es el mismo mundo, ni yo soy el mismo en ese mundo. Y entonces cambia mi contexto, lo cual no quiere decir que se mejoró la economía, ni quiere decir que está más barata la Coca-Cola en la esquina. No. Esa es otra confusión también. El que cambie el mundo significa que cambia mi relación con el mundo. El cómo yo estoy en ese mundo y al estar en ese mundo con los otros. Y entonces, por ejemplo, si seguimos la imagen de estoy con mi amigo, cuando yo termino esa reunión, yo salgo más amigo tuyo. Y tú sales más amigo mío. Y aquí entra, esta teoría del nosotros, ¿no? Ese nosotros que hicimos
nos enriquece tanto a ti como a mí, de tal manera que cuando tú sales siendo más amigo mío y más libre de mí. Y yo salgo siendo más amigo tuyo y más libre de ti. Pero al mismo tiempo que nos liberamos del otro, nos liberamos de nosotros, porque se rompió nuestro yo y entonces nos abrimos. Si el trabajo terapéutico, Jorge, creo que aquí es donde está el corazón de la respuesta a tu pregunta. Si el trabajo terapéutico que ofrecemos en nuestras sesiones logra generar procesos en los que la otra persona despliega en libertad un nivel superior de existencia, creo que le va a valer la pena venir con nosotros. Y mientras tanto, si quiere entrar a la inteligencia artificial, que entre, y quiere entrar a los TikToks, y quiere leer libros de autoayuda, todo eso está perfecto. Solo habrá algo que yo le voy a ofrecer que ninguno de ellos le va a ofrecer. Y me parece que si esta habilidad del contacto con el otro en el orden de nuestros amores logra sembrar la semilla en él de una existencia más plena, creo que él podrá elegir volver conmigo. ¿Cómo te suena? Te voy a responder con un recuerdo, una imagen que me vino, Miguel. Tú fuiste rector de una universidad que se llama Integro, en la cual yo estuve un año, no concluí mi primera maestría, pero estuve un año. Y recuerdo mi primer día de clases, ¿no? Cuando yo me inscribí, estaba estudiando al mismo tiempo la carrera de psicología, porque me inscribí siendo abogado, ¿no? Y llego a la escuela, llego con mi pantalón pues formal, mis zapatos formales, una camisa de vestir y todo, ¿no? Y entonces voy buscando la dirección y llego y resulta que era una casa, ¿no? Y llego y me bajo y digo, ¿y la escuela dónde está? No, pues aquí es, caray. Y llego y entonces, ¿y el salón dónde está? Pues allá atrás. Entonces yo iba con mi portafolio preparado para un pizarrón con proyector, diapositivas, un profe muy formal, pues iba a estudiar psicoterapia, ¿no? Y luego terapia Gestalt. Y los mesabancos, no, pues en el suelo, no en los cojines. ¿Cómo? Ay, sí, quítate los zapatos para entrar, ¿no? En la torre, ¿no? La primera materia que llevamos era un tema de terapia corporal y me acuerdo de la maestra Alejandra Canán que nos puso música, empezamos a hacer ejercicios de trabajo con el cuerpo y para mí fue un cambio totalmente radical en lo que venía aprendí desde que estaba en la primaria. Pasé por ingeniería, administración, derecho y todo eso y fue un golpe durísimo, ¿no? Pero también fue una experiencia muy placentera, ¿no? Y bueno, el año que estuve ahí conocí a muchas personas, hice grandes amigos, luego ya me fui a Nexum, al SEM. Si no hubiera sido por el proceso de formarme como terapeuta, no estuviéramos tú y yo aquí platicando, ¿no? Tal cual. Y de repente me viene esta imagen de la película de la matriz de Matrix, en donde está Neo, el protagonista, que tiene que escapar del helicóptero, ¿no? Y no sabe manejar helicópteros. Entonces le habla a la torre de control y dice, mándame el aprendizaje, y se lo inyectan así. Y en 3 segundos ya sabe volar el helicóptero, ¿no? O sea, se perdió el proceso de la mejor entrada a la academia, ser piloto, accidentarse, tener miedo, toda esa parte que es fantástica. Entonces, creo que el proceso, es más, la vida es un proceso, ¿no? O sea, pensar en que la vida tiene que ser algo inmediato o de cosas inmediatas, entonces, ¿qué sentido tendría, no? Esa es mi reflexión. Exacto. Mi querido Miguel, se nos acabó el tiempo. Como siempre, un gusto estar contigo. Igualmente, Jorge. En este proceso de casi media hora. Sí, es cierto. Pues Miguel, nos vemos en el siguiente episodio. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Les recuerdo, datos de contacto, aquí están. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.